¿Cómo se supera una obra maestra? ¿Qué hace un creador cuando el mundo sigue recordando su pasado y no lo deja avanzar? Así es, Metal Gear Solid no es solo una franquicia, es representativamente como una grieta ineludible en el legado de los videojuegos, positivamente hablando. Una marca que ni siquiera Hideo Kojima ha logrado borrar y quizás tampoco quiera hacerlo. Pero Death Stranding 2 es diferente, no intenta competir con Metal Gear, no quiere reemplazarlo. Este juego no es una respuesta, es una confesión, una carta abierta que habla del aislamiento, del dolor, pero también de la esperanza, de los lazos que aún pueden formarse incluso cuando todo parece roto. Y es justamente eso lo que hace que este nuevo viaje de Sam Bridges sea el más íntimo que Kojima haya creado jamás. Pues sí, efectivamente, hoy tenemos un tema bastante interesante. Hoy en Ride Speed exploraremos por qué Death Stranding 2 On The Beach no es solo un juego de reconexión. Es una forma de decir, estoy aquí, aún tengo algo que contar, aunque no todos quieran escucharme. Bien, no pretendo extenderme más. Comencemos. The circus for the games to begin. Gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. Kojima, la herida abierta y la necesidad de decir algo nuevo. Hideo Kojima no ha olvidado a Metal Gear Solid. ¿Quién podría, verdad? Y nosotros tampoco. Durante décadas, esa saga nos enseñó a desconfiar de todo, a cuestionar la autoridad, a leer entre líneas y a encontrar emoción en el sigilo. Si desconoces estos elementos, podríamos decir que no estás preparado para esta conversación, pero no te preocupes. Si estás al pendiente de nuestro canal, dentro de poco lo estarás. En definitiva, cuando Konami le cerró la puerta, también nos cerró el acceso a una de las mentes más creativas de la industria, en su propio universo. Con Death Stranding, Kojima no buscaba reemplazar esa historia, buscaba sanar. Ahora con Death Stranding 2 no solo profundiza esa herida, la expone, nos muestra que sigue ahí, pero que también hay otra forma de contar lo que siente, más introspectiva, más simbólica, más humana. Esto no es un regreso al espionaje ni una crítica a las guerras, es una meditación sobre lo que significa estar vivo en el mundo donde las conexiones parecen imposibles. El viaje de Sam, Lou and Fragile. No estás solo aunque te sientas así. En el corazón de Death Stranding 2 no hay enemigos, hay distancias. Distancias entre personas, entre recuerdos, entre lo que éramos y lo que nos obligaron a hacer. Sam no es un héroe de acción, es un sobreviviente emocional. Lou ya no es solo un símbolo de esperanza, ahora es una persona con sus propios conflictos, y Fragile, tan marcada por su pasado, se transforma en una figura compleja, rota y fuerte a la vez. Este trío no salva el mundo, lo sostiene a pesar de que nadie se los pide. Cada paso en este juego no se trata de avanzar, se trata de resistir, de caminar aunque duela, de seguir aunque el destino no garantice un final feliz. México en Death Stranding 2, cuando la representación deja de ser un decorado. En un giro inesperado, Death Stranding 2 ha sido reconocido por tener una de las representaciones más auténticas de México que hemos visto en los últimos años. Y lo curioso es que nunca lo menciona directamente. No hay banderas, no hay estereotipos, solo paisajes áridos, estructuras abandonadas, caminos que parecen tragados por el tiempo. Pero quienes conocen el norte de México, zonas como Sonora, Chihuahua o Baja California, han reconocido algo más profundo, una verdad ambiental, una soledad que no necesita traducción.
Kojima, tal vez sin proponérselo, le dio a México un espacio en su narrativa sin exotismos, solo con respeto. Eso, en una industria que suele reducir la cultura latina a mariachis y narcos, es un acto silencioso pero poderoso. El legado que ya no quiere competir. ¿A dónde va Kojima? Es fácil caer en la trampa de comparar Death Stranding 2 con los grandes títulos del pasado, con Metal Gear Solid 3, con The Phantom Pain. Pero ese no es el objetivo. Aquí no hay misiones de infiltración ni iconos militares. Lo que hay es una búsqueda más esencial. ¿Cómo nos reconectamos cuando todo está roto? Kojima ha dicho que quiere que este juego nos deje una sonrisa, y no una de victoria, sino una de alivio, de consuelo. Tal vez ya no necesita demostrarnos nada como diseñador, tal vez solo quiere compartir lo que siente. Y esa es una forma de arte que pocos desarrolladores pueden permitirse, y que aún menos se atreven a mostrar con tanta vulnerabilidad. Para concluir, Kojima no regresa al pasado, camina con él. Death Stranding 2 On the Beach no es el juego más esperado del año por sus gráficos ni por su acción. Es esperado porque sentimos que Kojima está diciendo algo importante. Nos está contando su visión del mundo después del aislamiento. Nos está invitando a sanar, a reconectar, a mirar el paisaje roto y decir, todavía estoy aquí y tú también. Quizás nunca supere Metal Gear, quizás no quiera hacerlo, pero Death Stranding 2 tiene algo que ningún otro juego de Kojima había tenido hasta ahora. Un dolor sin metáforas, una esperanza sin explosiones y una historia que no quiere salvar al mundo, solo quiere que te salves tú. A modo de cierre, si estás disfrutando el contenido y te interesan los videojuegos que tienen algo más que decir, estás en el lugar correcto. En Ride Speed no solo jugamos, nos detenemos, caminamos, escuchamos. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Kojima ha logrado soltar el pasado? ¿O Metal Gear sigue siendo su sombra y su motor? Por llegar hasta aquí, si te mata la curiosidad y quieres saber en qué está inspirado el personaje de Snake en Metal Gear Solid, haz clic en el enlace de aquí arriba, en la descripción del vídeo o en pantallas finales. Te lo cuento allí. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ride. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.